política le hace falta tomarse al presidente Abinader en serio. Y digo esto porque en cierto modo yo me inscribía dentro de lo que entendía que el presidente Abinader volvía por una nueva repostulación. Tengo que ser sincero y decir que a pesar de que el día que él se anunciaban los cómputos del 20% que ya salía adelante en el conteo electoral, en ese mismo momento él emitió un comunicado, se comunicó con la gente que estaban ahí y decía que esta era su última vez. Yo realmente hasta ahí como que dije, bueno, es que ya nosotros hemos escuchado eso de tantos presidentes de la República que realmente como que no me daba mucha garantía de que lo que él estaba diciendo esa noche pudiese ser lo real, porque entre la palabra del ser humano y del político hay mucha diferencia. El político siempre la palabra del político hay que verla en función de la conveniencia y en función de la estrategia, en función de la táctica. Siempre uno tiene que tener siempre, vamos a decir, algún tipo de dudas sobre este tipo de situaciones. ¿Por qué digo la oposición tiene que tomarse en serio todo esto? Porque, miren, la clase media, si nosotros observamos el comportamiento electoral de la clase media del 78 a la fecha, la clase media, ese segmento poblacional que cuando se identifica con un proyecto presidencial, miren señores, no hay forma de que eso se cambie. En el 78 lo vimos, en el 82 volvimos a verlo, y así sucesivamente, donde se mueve la simpatía de la clase media, ahí hay ganancia de triunfo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Fíjense, si ustedes conectan lo que se está dando en el país con el triunfo de Omar Fernández en la capital, que algunos han hecho algunos análisis, que Omar recibió apoyo del PRM, etcétera, etcétera. Miren, nada de eso fue así. Porque ese votante clase media, con el cual se identificó desde un primer momento con Omar Fernández, tenía una identificación con Abinader, pero también con Omar Fernández. Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos del tema del piano y de la canción, que se generó mucha especulación. Omar Fernández le estaba hablando a la clase media que tiene la capacidad de mandar a sus hijos a estudiar una clase de piano. Mucha gente comenzó a hacer especulaciones, que esta clase de piano, ¿a qué se estaba refiriendo? Estaba conectando con una clase media aspiracional. La clase media, si vive en un sector, se quiere mudar en el otro, y si está en el otro, se quiere mudar en el otro, porque aspira, se proyecta. Es una clase que se proyecta, es una clase social que se proyecta. La clase media es aspiracional. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el presidente Abinader no se va a presentar. Con el simple hecho de que el presidente Abinader no se vaya a presentar, eso va a generar en el país una gran revolución. ¿Por qué? Porque en el PRM los candidatos que tienen aspiraciones presidenciales literalmente son muchachos. Entonces el 28 podría ser aquí una guerra de muchachos. Entonces en ese sentido hay que ponerle atención a lo que se está dando en esa reforma, que el presidente Abinader empezó con un muchachito joven que quedaría sería Leonel Fernández. Que el presidente Abinader le tiró un dulcito a la población, inmediatamente la población, con una institución que tiene un descrédito como es el Congreso de la República, que la gente lo ve como una institución de las más bajas autoestima que pueden tener dentro de la población, y dice hay que reducir la cantidad de diputados. De una vez la gente comenzó a entusiasmarse. Esa reforma no estaba concentrando el gran interés de la población, hasta que se dijo que el Congreso, la Cámara de Diputados iba a ser reducida a una cantidad importante de diputados. Solamente con eso ya la gente comenzó a identificarse con la reforma a la Constitución. Pero hay otro elemento, señores. Si el presidente él mismo se está inhabilitando, ¿qué ustedes creen que va a pasar en el seno de la población? Él mismo, un hombre de 58 años, creo que tiene la edad que él tiene. 56. Un hombre joven. Entonces, todo eso va a generar en el país una gran revolución. Entonces, ¿en qué están los partidos de la oposición? Yo me pregunto. ¿Están conectando con esos sectores clase media que están esperando una respuesta? ¿Le están presentando autoridades partidarias figuras frescas para que conecten con ese votante? Por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo hay dos figuras
que son las que más ahora mismo yo le veo, desde mi punto de vista, que tienen más conexión con ese votante clase media, que es Omar Fernández, senador electo por el Distrito Nacional, y Rafael Paz. Son dos figuras que deberían de jugar roles protagónicos en ese partido, protagónico, con unos niveles de vocería que le permita generar conexión con ese votante clase media de la capital, de Santiago, de los sectores urbanos. Y lo mismo pasa en el Partido de la Liberación Dominicana, un Juan Ariel. Ese Juan Ariel no puede seguir dando clases en Harvard con un perfil que tan valorado, sus artículos, con una proyección académica, con unos conocimientos que puede darle una respuesta en términos de uno de los temas fundamentales que hay en la política, que es el aspecto económico. Entonces no puede ser que esos personajes que estoy describiendo estén ahí puestos como militantes más. No, tienen que estar al frente, porque ¿qué es lo que pasa en el PRM? El PRM tiene una cantera de muchachos preparados, de muchachos muy bien preparados, con una carrera política bien elaborada, y me refiero al director de aduana, Yayo, una persona que, según lo que escucho que hablan de él, que tiene un buen perfil académico, y él tiene algo importante, que yo no he escuchado nada que se diga contrario a él, o sea que tiene una hoja limpia y tiene muchas adhesiones de gente que habla favorablemente de él. Yo no tengo el gusto de conocerle, pero ahí también está David Collado. Ahí está Carolina Mejía, una mujer llena, con la Kamala Harris, podríamos decir, de la República Dominicana, con un gran carisma. Sí, porque tiene carisma la señora. Sí, pero está bien, pero tiene carisma. Entonces lo que quiero decir es que dentro del PRM hay figuras importantes que conectan con los sectores clase media, y la oposición ya tiene que darse cuenta que si el presidente Abinader le da para adelante a esa reforma y él mismo se está inhabilitando, entonces eso se va a transferir en un mensaje que la oposición tiene que saber leerlo. ¿Y cómo lo va a leer? A partir de sus congresos y actividades internas que se realicen, comenzar a colocar figuras, personas que generen ese tipo de conexión con ese votante de clase media. ¿Por qué hago tanta mención del votante de la clase media? Porque indiscutiblemente que en este país los políticos no terminan de entender la fuerza que tiene ese voto. Fíjense que en el 1996 ese voto agarró y encolumnó y subió a la cúspide a Leonel Fernández, porque es el voto crítico, es el voto que se multiplica. Es el voto que tiene la pequeña pyme. Es el voto del profesional que va a un consultorio, que recibe pacientes y habla con los pacientes. Es el voto del profesional, del académico que da clase, que le da clase a sus estudiantes. O sea, es el voto que tiene mayor nivel de multiplicación dentro de todos los votantes, a diferencia del voto popular, que no se multiplica. Y que muchas veces quien le construye la opinión a ese voto popular es el voto de la clase media, el cual le dice fulano va a ganar por esto, por aquello. Entonces los partidos políticos tienen que estructurarse para mandar un mensaje a esa clase media que está esperando que dentro de la oposición se construya un perfil político, un relato que conecte con esos sectores tan importantes de la República Dominicana. Entonces, frente a ese tema de esa reforma que se está planteando, hay que tomárselo en serio, porque esa reforma en sí que está planteando el presidente Abinader será una revolución en sí misma para el sistema de partido. Y como será una revolución para el sistema de partido en sí mismo, los actores protagónicos de los principales partidos de oposición tienen que saber leer ese proceso, porque si no leen ese proceso, me temo que el PRM será entonces un hueso duro de roer para el 2028, más allá de las condiciones objetivas y subjetivas que pueden darse en el país con relación a todo lo que tiene que ver con el orden económico y social. Francisco.